Oramos para que Dios dirija este tiempo. Padre, gracias por el servicio de hoy. Gracias por el tiempo de alabanza hermoso, Señor. La presencia tuya que es maravillosa, Dios. Incomparable. Tu presencia es incomparable. Tu presencia es lo mejor que nos puede pasar, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo me despojo, soy tu siervo, úsame. Y dale a tu iglesia oídos para oír la palabra que hoy tienes que hablarles, Señor. Toca sus corazones y ministra, Señor, poderosamente sus vidas. Tú eres grande y a ti damos el honor y la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, abrimos nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a continuar entonces con este mensaje, esta enseñanza que comenzamos hace ya 2 semanas. Hace 2 semanas comenzamos esta serie que se titula Enfrentando a los Gigantes, y es en respuesta a lo que Dios ha visto en nosotros. Dios ha visto en nuestras vidas el deseo de agradarle. Dios sabe y entiende nuestras luchas y nuestras batallas. Dios sabe que somos probados, que somos tentados, que somos afligidos. Dios lo conoce y ahí está Él. Y en respuesta a eso nos ha dado el Señor esta enseñanza, mis hermanos. Entonces, pues queremos continuar. El domingo pasado estuve hablando sobre consejos prácticos para vivir la vida cristiana. Y realmente son consejos pues muy sabios, mis hermanos. Son 12 consejos en total. El domingo pasado pude abordar 4 de ellos. Y hoy vamos a abordar otros 4 si el Señor nos lo permite. Entonces, vamos a darle inicio a la enseñanza del día de hoy. Entonces, el domingo pasado hablamos sobre estos puntos muy importantes. Y el primero era que la Biblia es un manual de vida y que debemos usarlo. La Biblia es un manual de vida, debemos usarlo. Y estuvimos exponiendo cómo 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si usted lo lee, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para corregir, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir. Entonces, debemos darle el valor a la Biblia que tiene, el valor que realmente merece en nuestra vida, y debemos vivir conforme a los preceptos que Dios nos ha dejado en este libro precioso. El segundo punto que tratamos es que Dios siempre debe estar en primer lugar y que no debemos dejar que nada ni nadie impida eso. Es importante esta reflexión, mis hermanos. Cuando Dios es el primero en nuestra vida, cuando Dios está aquí en el primer lugar, todo lo de Dios viene a nosotros. ¿Y qué hay en Dios? En Dios hay amor, en Dios hay paz, en Dios hay gozo, en Dios hay benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, hay fe. Todo lo maravilloso de Dios, de su presencia, viene a nosotros porque Él está acá en primer lugar. Nuestra oración es continua, nuestra lectura de la Biblia es diaria, nos esforzamos en realmente permanecer en su presencia, y como resultado de la presencia de Dios, entonces tenemos nosotros los frutos del Espíritu Santo, y eso es algo muy lindo, eso es algo muy bello. Entonces, cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, no significa que se vaya el problema económico, no significa que pueda desaparecer de una vez lo que sea que estemos atravesando, no. Pero ahora lo de Dios está en nosotros, su paz, su amor, podemos enfrentar cada situación de una manera muy diferente. Entonces, por eso nosotros debemos tenerlo a Él siempre. Cuando Dios no es el primero, sino que ese orden está alterado y el primero es el trabajo y se vive únicamente para el trabajo, para el dinero, pues hermanos, todo lo demás se cae. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas personales, uno mismo se siente afligido, uno mismo se siente desanimado, entra la depresión, entra la tristeza, entran los conflictos internos. Entonces hay problemas en la familia, hay diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque el orden que Dios estableció no está. Entonces Dios debe estar en primer lugar siempre en nuestra vida. Y todo nuestro enfoque, nuestro esfuerzo debe estar dirigido a eso.
Muy bien, el tercer punto que tratamos el domingo pasado era que la oración sí sirve. Y pudimos ver a través del mensaje aquí de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, cómo Pablo le dice aquí en el versículo 3, segundo de Timoteo 3:1, perdón, 1:3, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Era gracias a esas oraciones del apóstol Pablo que Timoteo había podido resistir, mis hermanos, pasar adelante en triunfo, en victoria, semejantes pruebas tan tremendas que tuvieron en la iglesia de Éfeso, donde él había estado encargado. Entonces la oración sirve y es un ánimo, un aliento que nosotros debemos tener continuamente, estar orando, no parar de orar por la salvación de nuestros familiares, no parar de orar porque venga la sanidad en una enfermedad, no parar de orar para que Dios transforme nuestra sociedad. Así es que las victorias de Dios están preparadas, solo hay que nosotros traerlas a través de la oración. Y el último punto que tratamos el domingo pasado es que debemos mantener una excelente relación con nuestros pastores. De hecho, este es un muy buen consejo, mis hermanos, porque cuando nuestros pastores son nuestros amigos, cuando nuestros pastores están cercanos a nosotros, hay una relación de confianza, hay una relación bella entre nosotros y nuestros pastores, pues hermanos, nosotros escuchamos un consejo sabio de ellos, nosotros comenzamos a imitar la fe que ellos tienen, empezamos a darnos cuenta que una visita del pastor es algo lindo que nos pasa en nuestra casa. Podemos notar cómo la presencia de Dios entra en nuestra casa con ese varón de Dios, con esa mujer que Dios nos dio también como pastora. Cuando nosotros vamos y visitamos a los pastores, cuando pasamos tiempo con ellos, les escuchamos, les buscamos, nosotros recibimos aliento, fuerzas. Es algo muy bello. El pecado generalmente hace que la gente trate de esconderse de los pastores. Las ocupaciones y las diferentes situaciones hacen que nosotros perdamos el enfoque en nuestra vida, que es glorificar a Dios. Y si nos rodeamos de nuestros pastores, si nos rodeamos de hermanos en la fe sólidos, maduros, firmes, hermanos, tenemos la seguridad de que ellos están orando por nosotros. Tenemos la bendición de poder contar con ellos en cualquier momento. Por eso nuestra relación con nuestros pastores debe ser hermosa. Leímos el domingo pasado 2 versículos, en Hebreos 13, versículo 7 y Hebreos 13, versículo 17. Ambos hablan del amor, de la honra, del respeto que se debe tener por nuestros pastores, porque somos nosotros los pastores los que le vamos a dar cuentas a Dios por sus almas. Entonces eso nos hace a nosotros valorarlos. Amen, valoren a sus pastores, así como yo lo hago con mis pastores. Y como lo decía, y muchos lo conocen, son mis mejores amigos. Mis pastores son mis mejores amigos. Entonces fíjense que es un orden lindo el que Dios nos quiere dar. Dios primer lugar, la familia, una familia sólida con las bases del Evangelio, unas relaciones hermosas dentro de la familia, el esposo con la esposa, los padres con sus hijos, los hijos con los padres, y la familia con los pastores, la familia con el grupo de liderazgo de la iglesia, la familia con los hermanos en la fe. Esto nos protege a nosotros, nos guarda de muchas situaciones que no queremos en nuestras vidas. Bueno, esto simplemente como un resumen para comenzar. Pero en el día de hoy vamos a hablar estos puntos que no los pude tratar el domingo pasado. El primero es que en quinto lugar se encuentra no oculte sus sentimientos. No oculte sus sentimientos. Leamos por favor el versículo 4, 2 de Timoteo 1:4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Miren la diferente descripción de sentimientos que hay acá. Está el deseo de Pablo de volver a ver a Timoteo, está el recuerdo de Pablo al ver a Timoteo llorando, muy posiblemente en el momento en que ya Pablo se está despidiendo de todos. Sabemos que
En su último viaje misionero ya Dios, el Espíritu Santo, le había hablado por todos lados, que venían cárceles, que venían prisiones, que ya venía el final del ministerio del apóstol. El apóstol comienza a despedirse de la iglesia. Eso lo vemos en detalle en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en esas despedidas vemos emociones, porque somos hombres, somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos un corazón. Y en esta despedida muy emotiva, Pablo se separa de su hijo espiritual, que había sido su compañero, su amigo, había sido su escudero, había sido un guerrero muy valiente a su lado, un hombre muy bello. Timoteo fue un hombre muy bello, un hombre joven, lleno de ganas de servirle a Cristo. Timoteo es una inspiración para los jóvenes de hoy, que se enamoran del Señor a temprana edad. Timoteo, sabemos aquí también por la carta, mire lo que nos habla sobre Timoteo. Nos dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, había una fe en la familia, había una fe linda en Timoteo desde pequeño, que él conoce el Evangelio, pero mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño, Timoteo era alguien especial. Timoteo era alguien en quien Pablo había visto un futuro pastor, un futuro apóstol. Pablo había predicado el evangelio a esta familia. La abuela, la mamá de Timoteo habían entregado sus vidas a Jesucristo. Ahora caminaban y vivían para el Señor y estaban levantando a este pequeño niño llamado Timoteo, y Pablo sabía que había un gran potencial en Timoteo. Pablo tenía un afecto muy especial por este niño, la familia un afecto muy especial por el apóstol, una relación linda entre autoridad, entre el pastor y oveja. Muy linda esa relación. ¿Y cuál fue el fruto de esa relación tan hermosa? Que el niño fue creciendo, y una vez hecho joven, el mayor deseo que tenía era servirle al Señor. Y lo hizo, no se quedó en una intención. Timoteo lo hizo. Y Timoteo era un niño, después era un jovencito con todas las tentaciones y con todas las atracciones que el mundo ofrecía, pero pues Pablo ya le había advertido, y lo dice Pablo también aquí en el capítulo 2 de la misma carta. Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles, versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Entonces había una relación muy linda entre Pablo y Timoteo. Dios era la prioridad de Pablo, Dios era la prioridad de la familia de Timoteo y de Timoteo. Habían puesto ese orden preciso. La Biblia era el alimento espiritual de ellos, la palabra de Dios, las escrituras que tenían en ese momento, o sea, el Antiguo Testamento y ya algunas de las cartas de Pablo, ya algunos de los evangelios, era el alimento de la familia de Timoteo. Mire que todos estos consejos prácticos que hemos recibido los vemos en la aplicación acá. Y había una relación hermosa, y después de varios viajes misioneros, y ya llega el último viaje del apóstol Pablo y tiene que despedirse de Timoteo. Y fue una despedida muy conmovedora. Entonces, Timoteo posiblemente se lanza a los brazos del apóstol, llora, con la incertidumbre de saber si lo volvería a ver o no. Sabían ya por el Espíritu Santo que iba a ser encarcelado, pero Pablo ya está en este momento en la cárcel, preparándose, como dice también aquí la carta, preparándose para morir. Ya sabe que fue a una audiencia ante Nerón, el emperador. Pablo ya sabe que va a morir pronto, y Pablo no está derrotado ni está destruido. Tiene sentimientos como todos nosotros los tenemos, y dice aquí en el versículo 4: deseo verte nuevamente, Timoteo, y me acuerdo de tus lágrimas. Ahora, vamos a nuestras vidas. Hermanos, el cristianismo no está diseñado por Dios para hacernos gente
implacable y que haya tanta santidad en nosotros que seamos gente insensible y entonces vivimos tanto en el espíritu que no nos conmueve nada. Todo lo contrario, Jesucristo expresó sus sentimientos. La Biblia nos habla que en 2 ocasiones Jesús lloró, 2 ocasiones. Una frente a la tumba de su amigo Lázaro y otra al entrar en Jerusalén. Lloró al ver la dureza del corazón de Jerusalén, pero lloró y se conmovió en su espíritu. Jesús se gozaba, se alegraba. Jesús tenía sentimientos como usted y yo los tenemos. La Biblia habla que Dios tiene un alma, Dios tiene emociones. El Espíritu Santo tiene emociones. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. O sea, el Espíritu Santo se puede poner triste. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, como dice Santiago también. Entonces, hay sentimientos en nuestro Creador, hay sentimientos en nosotros. No tema ocultarlos. No tema ocultarlos. Cuando yo hablo con el pastor Maito, yo siempre me despido de él y él es una persona también muy bella. Maito es una persona muy bella. Y me dice, bueno, Carlitos, Dios te bendiga, saludos a Lorenita, a Isabelita, a Mateito, a la bebé, y los amamos mucho, Carlitos, me dice siempre así. Y yo le digo, sí, Maito, igual saludos allá a todos, y también les amamos mucho. Hermanos, lo más lindo que hace el Espíritu de Dios es poner en orden nuestros sentimientos y hacernos gente sensible a la presencia de Dios, gente que llora con los que lloran, gente que se alegra con los que están gozosos. Por eso no tema y no oculte sus sentimientos, no tema expresarlos. Si usted está pasando un momento de tristeza, acérquese a sus pastores y llore con sus pastores. Llore. Llorar lo libera a uno muchas veces. Llorar le trae a uno un descanso y un aliento. ¿Cuánta gente anda cargada y en cualquier momento explota porque en la carretera lo cerraron y explota y en ira, en sentimientos, porque no ha venido ni delante de Dios ni delante de sus pastores a abrir su corazón, a expresar cómo se siente? Qué lindo cuando nosotros tenemos estas oportunidades en la iglesia, cuando tenemos estas oportunidades en la casa, de expresar nuestros sentimientos. Qué lindo el hombre que escucha a su mujer. Qué lindo un hombre que llora también con su esposa, que le dice mi amor hay esto y llora con ella llora con él. Entonces, hombre, no, esto es para los hombres. Llorar también es de los hombres. No está mal el llorar. Exprese sus sentimientos tranquilamente. Ahora, ¿cuánto más si nosotros tenemos estos sentimientos acá en cuanto a la fe? Qué lindo es usted decirle a un hermano Dios te bendiga, el Señor te ama y darle un abrazo bello, un abrazo lindo. Yo lo recuerdo en Colombia, mi esposa estaba acá, yo llevaba meses que no la veía, meses, yo aún estaba pidiendo mis papeles para venir aquí a Canadá y en esa soledad que ella me había dejado, yo solo, muy triste, dedicado al Señor, pero me hacía falta mi esposa. Un domingo, recuerdo uno de los pastores, muy bello. La iglesia habían servicios que eran hartas personas, era una iglesia grande y había mucha gente, pero este pastor muy bello de los pastores que había allí, se vino hasta donde yo estaba allá, en la parte de atrás, y me dijo, ven que Dios me mandó con algo para ti, y me dio un abrazo. Y yo me sentí renovado con ese abrazo que ese pastor me dio. Amada iglesia, desafortunadamente mucha gente ha cogido esto para malas cosas. Entonces hombres morbosos, hombres que son realmente con problemas feos, abrazan a una mujer de una manera sensual y entonces ya las mujeres están prevenidas. Pero qué lindo que se pueda limpiar la iglesia cristiana de todas esas cosas, de toda esa suciedad y expresar un amor genuino entre hermanos. Qué lindo usted, amado hermano, darle un abrazo a su pastor, darle un abrazo a su hermano, decirle te amo, pastor, gracias porque tú estás dando tu vida por nuestras almas, porque tú estás pagando un precio. Entonces,
Amada iglesia, qué lindo que nosotros podamos seguir el mismo ejemplo bello, como lo hizo aquí el apóstol con Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dese cuenta que cuando hay una relación linda, las relaciones son importantes. La palabra nos dice en el libro de Proverbios que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo, debe mostrarse amigo. Si su pastor le está buscando la amistad con usted, no se resista, no se resista. La familia cristiana es algo que tenemos que recuperar nosotros, mis hermanos. Olvidarnos de las mega iglesias, que wow, hay miles y cientos de personas que ni se conocen. No, qué lindo que nosotros que somos pocos, seamos como familia. Seamos como familia. Y no sé, bueno, cuántos pueden decir allí amén. Nosotros los pastores les amamos mucho. El siguiente punto es: no temas sufrir. Qué buen consejo este. No temas sufrir. La palabra del Señor nos enseña que el mismo Jesús nos prometió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero Él nos dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Dice Juan 16:33, letras rojas en nuestras Biblias: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras que dice el Señor Jesús cerrando un discurso en el cual está preparando a sus discípulos y en el cual el Señor ha orado por ellos y le ha dicho al Padre: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, solo te pido que los guardes. El mundo los va a rechazar porque me rechazó a mí. El mundo los va a aborrecer porque ellos vienen de parte mía. Pero Señor, yo te pido darles a ellos esta fuerza. Está implícito en la oración del Señor, para que cuando ya Jesús no esté, la iglesia se una, la iglesia sea realmente un solo cuerpo lleno del amor por Dios, lleno del amor entre los hermanos, y que todos juntos podamos enfrentar todas las circunstancias que trae la vida y sobre todo el cristianismo. Nosotros, el hecho de haber creído en Jesús no nos exime del sufrimiento. No, mis hermanos. El sufrimiento está en esta tierra. Mucha gente, especialmente los ateos, toman las guerras, los crímenes terribles, que son hasta difíciles de mencionar, toman todo eso para argumentar que Dios no existe, que si existiera un Dios esto no pasaría. No, mis hermanos. La violencia, los peores crímenes, las guerras, el hambre, todo eso hace parte de la voluntad que Dios le dio al hombre. Y por el hombre haber escogido no caminar con Dios, quebrantar todos los principios bíblicos y vivir según sus propios deseos, en esos deseos se han levantado contiendas, pleitos, enemistades, guerras, naciones contra naciones y toda clase de infamia. No porque no haya un Dios, porque nuestro Dios nos dio voluntad y escogemos mal. Y nosotros estamos en este mundo. Nosotros estamos en este mundo. Van a venir los problemas económicos, por supuesto. Tal vez algunos de ustedes ya estén hoy en un problema económico y estén diciendo: Dios mío, yo estoy esperando un milagro para poder pagar la renta, para poder comprar comida, para poder pagar una deuda que me tiene. O tal vez algunos de los que me están viendo tienen problemas físicos, tienen enfermedad y están esperando en que Dios les ayude a salir victoriosos de allí. Tal vez algunos de ustedes tienen problemas familiares y hay conflictos, vienen de un divorcio o sus hijos están por un camino equivocado, tomando malas decisiones, viviendo mal. Todo tipo de situaciones difíciles vamos a enfrentar nosotros en la tierra. Pero yo quiero invitarlo aquí vaya conmigo nuevamente a la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 1, en el versículo 12, mire cómo nosotros como cristianos debemos responder a las aflicciones del mundo. Mire lo que está diciendo:
Versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo está en una cárcel, pero no es cualquier cárcel, es una cárcel en Roma, preparándose para ser sacrificado, va a morir. Está en una cárcel que la misma carta nos describe que es una cárcel fría, húmeda. Él mismo le manda a traer un capote, un abrigo de invierno a Timoteo a causa del frío. Pablo le manda pedir a Timoteo que le traiga los rollos, los pergaminos, para él terminar sus días en esa cárcel antes de morir, nuevamente meditando en la palabra de Dios. O sea, Pablo está en un estado terrible. La misma carta nos dice en el capítulo 4, capítulo 5, todos los que abandonaron al apóstol Pablo. Pero Pablo está enfrentando esta prueba como ustedes y yo tenemos que enfrentar nuestras pruebas, sabiendo en quién hemos creído. Necesitamos que nuestra confianza esté puesta en Jesús, en que pase lo que pase en esta tierra, hay una morada eterna esperando por nosotros, que vamos a tener una recompensa en el reino de los cielos. Allí es donde está nuestra esperanza y nuestra confianza. Jesús está a punto de ser arrestado y en medio de ese alboroto, Pedro saca su espada, le corta la oreja a Melco, uno de los siervos del sumo sacerdote, y están listos para defender a muerte al Señor Jesús, cuando Él les había dicho no lo hagan. Y Jesús le dice, baja tu espada, porque el que espada mata, espada muere. Y le dice estas palabras que son para ustedes y para mí, para enfrentar las pruebas. Le dice, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de esta tierra, mis servidores vendrían y pelearían por mí. Y le dice, ¿no sabes, Pedro, que puedo pedir ahora más de 12 legiones de ángeles? Y mi Padre me los enviaría. 12 legiones de ángeles equivaldrían a miles de ángeles en la tierra, como se está preparado para el día final, cuando vendrán a limpiar la maldad. Y Jesús le dice, esto no va a pasar en este momento. Y Jesús le dice, todo lo que ustedes hagan en esta tierra va a tener una consecuencia en la vida eterna. Y es allí donde ustedes y yo debemos tomar nuestra confianza. ¿En quién hemos creído? ¿Para qué nosotros nos congregamos cada domingo? ¿Para qué nosotros oramos cada día? ¿Para qué nosotros leemos la Biblia cada día? Si no es para fortalecer nuestra fe, para conocer más a Dios y saber que Él es fiel, saber que Él no falla, saber que Él siempre seguirá siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que permanece con nosotros hasta el final. Así es que, si usted no oculta sus sentimientos, los abre y los expone en su familia, con sus pastores, usted se libera, se descarga, se tranquiliza. Si usted ahora no tiene miedo de sufrir, usted comienza a volverse una persona de valor, una persona más firme. Mire que Pablo le dice aquí a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Ese esfuérzate está indicándole a Timoteo, saca los sentimientos que no necesitas, miedo, angustia, cobardía. No. De hecho, aquí en el capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
Entonces no debemos temer enfrentar las situaciones del mundo, no debemos temer el sufrir. Pablo le dice aquí a Timoteo en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Amada iglesia, si a usted se le levanta una batalla porque usted le compartió la fe a alguien, y aquí en Canadá, hace 2 años metieron preso a un pastor, al pastor David Lynn, en Toronto, lo metieron preso por predicar en una calle y se vinieron un grupo de gente homosexual y se le vino en contra y él solo les decía Dios los ama, pero ya lo tienen así fichado y lo metieron a la cárcel 2 meses, o sea, una cosa terrible. Al final salió inocente, pero hermanos, no debemos temer el padecer y no debemos avergonzarnos de si estamos sufriendo, no debemos avergonzarnos de esto. A usted no le debe dar pena, mujer, si está pasando por una batalla con su esposo y su esposo no quiere nada con Dios y su esposo está así. Hermana, no se haga así como que nada está pasando. No haga eso. No le dé temor acercarse a sus pastores y decir, estoy realmente dolida, triste, la situación de mi esposo, realmente él no quiere nada. No quiere nada con Dios. Yo soy la que enseño a los muchachos en la casa y a mí es a la que me toca la carga espiritual y él solo piensa en plata y plata y plata y eso me tiene muy triste. No teman el sufrir, no teman abrir sus corazones. Hermanos, es tiempo de que la iglesia cristiana comience a desmontar todos esos velos y toda esa fachada de que estamos en victoria y aleluya y gloria a Dios. No, iglesia. Si estamos pasando momentos difíciles, hablémoslos, expresémoslos, oremos, declaremos la palabra de Dios, compartamos versículos unos con otros para que podamos alentar a los diferentes hermanos. Pero esto no se trata de quién es el que mejor está ahí, no. Esto se trata de que todos trabajemos juntos para que el que está caído podamos ayudar a levantarlo. El escritor de Hebreos nos anima a eso, nos dice, por lo cual levantad las manos caídas, enderezad las rodillas endebles, o sea, toda debilidad, todo decaimiento, ayudemos a que la gente se levante. A eso es a lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. Y Pablo pues aquí nos está diciendo, yo por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esas palabras me recuerdan a mí de mi pastor Antonio en años anteriores, cuando en Colombia, en medio de situaciones difíciles, no había para pagar la renta del local donde estaba la iglesia, no había para la renta. Y él estaba tranquilo. Y la respuesta de él era esta: yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído. Milagrosamente el Señor proveyó aquí, se pagó esa renta, se saldó la deuda. Y así es Dios. Al final, mis hermanos, de cada prueba nosotros vamos a salir fortalecidos si la enfrentamos con el Señor en nuestro lado. Sea la prueba que sea. ¿Cómo nos duele a nosotros ver un familiar enfermo? Nos duele muchísimo ver un hijo enfermo, ver a la esposa enferma, ver los papás, la abuela, el abuelo. A la gente que amamos ver los enfermos nos llena de impotencia. Y decimos, pues que está muy malito y yo no lo quiero ver así sufriendo, me da dolor. Pero ese sufrimiento, que muchas veces son hasta enfermedades naturales, ese sufrimiento nos va a ayudar a nosotros a valorar a esa persona, a expresarle nuestro cariño, que muchas veces somos gente dura y no, nos va a ayudar a decirle, mire papito, yo lo amo, usted no está solo, me da tristeza verlo así, pero aquí estoy yo, y cogerle la manito, consentirlo, ayudarlo en medio de su debilidad, orar por él. Esas situaciones de enfermedad o de dificultad nos hacen a nosotros buscar más el rostro de Dios, lo cual es necesario. Y eso es lo que quiere Dios. Que venga la situación difícil, que venga, tenemos que estar preparados sabiendo que ahí está el Señor Jesús. Entonces hay que desmontar toda fachada, mis hermanos, y todo falso argumento de que no, yo estoy con Cristo, su sangre está sobre mí, soy intocable. Eso es una gran mentira, mis hermanos. Cuando el mismo Señor
tuvo que ser sacrificado de la manera que fue sacrificado. Entonces, sus apóstoles murieron también torturados de formas terribles. El escritor de esta carta fue decapitado allá en la cárcel en Roma. Entonces nosotros no vamos a ser la excepción, vamos a tener que sufrir. Claro, Pablo también lo escribió en otra de sus cartas y dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Va a pasar. No sabemos qué tribulaciones nos toque, pero lo que venga, tenemos que estar confiados en Dios. Y si no, ¿en quién hemos creído? ¿Qué clase de evangelio entonces hemos escuchado para que cuando venga el problema nos echemos para atrás? No. Es ahí cuando sacamos las fuerzas. Lloramos, claro. No ocultamos los sentimientos. Lloramos, nos dolemos, nos afligimos, pero luego nos llenamos de confianza y decimos estas palabras: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. No temas sufrir, mi amado hermano. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 3. Tú pues, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sufre qué? Penalidades. Va a venir persecución, por supuesto, mis hermanos, por la fe. Día a día experimentamos persecución, rechazo. Gente que no soporta que nosotros amemos al Señor, no lo soporta. Hay gente que naturalmente odia a Dios. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Estamos en ese mundo. Y el mundo cada vez va más y más y más hacia atrás, hacia el aborrecimiento de lo bueno. Esta generación en la que estamos es de gente terrible, gente espantosa, mis hermanos amados. Es algo muy fuerte. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Claro, estamos en esta generación en donde muchas iglesias cristianas, muchísimas iglesias cristianas han dañado su doctrina, han torcido la palabra de Dios. Ahora se habla más el humanismo, ahora es más consejos psicológicos y prácticos para tener un excelente matrimonio y para criar tus hijos y para que la economía esté muy bien y 10 pasos para llegar al éxito y cómo triunfar en la empresa cristiana y cómo... No, mis hermanos, el cristianismo no es eso y estamos en medio de esa generación en que se han acumulado gente que por su propio deseo, su avaricia, su codicia, están usando el cristianismo, están usando la Biblia para enriquecerse ellos. Estamos en tiempos en que pastores se está descubriendo, líderes reconocidos en el cristianismo, se ha destapado su vida privada y se ha encontrado cualquier cantidad de maldad, de perversión, de inmundicia, violaciones, adulterios, de toda clase de perversión. Estamos en medio de esos escándalos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia cristiana? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta advertencia ya de la palabra de Dios, pero nosotros no tenemos que avergonzarnos del evangelio. No, si hay pastores que están robando, si hay pastores que están adulterando, si hay pastores que están con las mujeres de su misma congregación, en perversión, en lo que sea, eso es asunto de ellos, Dios los va a juzgar a ellos. Pero nuestra fe no tiene por qué debilitarse por lo que ellos cayeron. Tampoco tenemos que levantarnos a señalar a todo el mundo y andarnos entonces nosotros publicando la vida de todos no, tampoco tenemos que hacer eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos en la gracia, como lo está diciendo Pablo a Timoteo. Esforzarnos en que nosotros estemos caminando bien delante de Dios. Y hay que hacerlo así. Estamos en una generación terrible. ¿Qué vamos a hacer? Usted prende el noticiero, usted prende el televisor, lo que sale es pura basura de ese televisor. Las películas, cada vez más perversión y más maldad. ¿Qué vamos a hacer? El mundo va de mal en peor, pero nosotros tenemos esta confianza en Dios. Y nosotros no debemos tener temor de enfrentar toda esa maldad. No debemos tener temor. Y si a usted le hacen una pregunta, nosotros somos abordados todo el tiempo por esta clase de preguntas. Yo recuerdo hace unos años, estamos con mi esposa visitando unas personas que no eran creyentes y que nos dicen ellos a nosotros, bueno, ¿y ustedes qué creen del aborto?
como para generar una polémica. Y yo le devolví la pregunta, ¿qué piensa usted del aborto? ¿Cuál fue la respuesta? No, pues es que pobres niñas que las violan y entonces ¿cómo van a cargar un bebé si fueron violadas? Dije, claro, eso debe ser muy duro, debe ser terrible después de una violación, después de algo tan espantoso, que quedar embarazada, debe ser muy difícil para una mujer enfrentar eso. Pero ¿cuántos de los abortos que se practican al año son producto de violaciones? Tal vez menos del 1%, menos del 1% de los abortos. ¿Y el resto qué son? La locura y la perversión en la que la humanidad vive. Mujeres sin ninguna clase de control, sin ninguna clase de pudor, se acuestan con uno y otro y en medio de toda esa locura terminan embarazadas. Y pues tenemos que arreglar el problemita. Y van y se tienen que hacer entonces un procedimiento que en estos países de Norteamérica son gratis. Son gratis. Y matar bebés. Y ya la cosa está tan espantosa que vamos en Estados Unidos llegando a que se puede abortar el bebé aún días antes de morir, del parto, perdón. Aún días antes del parto el bebé puede. Y están tratando de aprobar leyes en Estados Unidos, en Europa, para que aún si el bebé nace y la mamá no lo quiere, los médicos le quiten la vida a un bebé ya nacido. Hermanos, es el mundo en el que vivimos. Pero eso no tiene que dañarnos a nosotros nuestra fe y nuestro corazón. Y tenemos que aprender con la sabiduría y el amor de Dios a afrontar estos temas. No avergonzarnos del Evangelio. No avergonzarnos de lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Punto. Punto. Hay que hacer lo que aquí dice, en este libro sagrado. Y no sé cuántos puedan decir amén. El punto número 7. Quisiera que fuera conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timoteo 1, 8. Versículo 8 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El punto número 7 es: aprenda a ver los problemas como oportunidades. Aprenda a ver los problemas como oportunidades. ¿Qué significa eso? Cada vez que a usted le llegue un problema, no es para que usted se angustie, se aflija, se deprima, se enferme. Todo lo contrario. La palabra del Señor nos instruye. Si usted mira, vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El Señor Jesús nos va a dar algunos consejos importantísimos sobre cómo manejar el afán, la ansiedad. Dice, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces Jesús nos está diciendo acá, no es que no vaya a venir el problema, no es que vaya a venir la dificultad, pero cuando venga usted tranquilo, confíe en Dios y que el problema no lo hunda, no lo acabe a usted, sino que al contrario el problema le enseñe cómo Dios le va a dar a usted la sabiduría, la fortaleza y la forma de salir de ese problema de la manera correcta. Entonces, recapacite, mi amado hermano, cómo usted ve cada situación en su vida y conviértase usted en una persona que en lugar de ser negativa, temerosa, miedosa, en lugar de que cualquier cosa ya para usted sea el fin del mundo, si en lugar de eso usted aplica lo que la Biblia dice, y usted dice, no, un momento, hay promesas en la Biblia para esto, esas promesas son para mí, soy hijo, soy hija de Dios, vamos a orar, Dios proveerá. Entonces comienza usted a convertirse, en lugar de una carga para los demás, empieza a convertirse en una persona que está preparada para ayudar a levantar a otros.
Dese cuenta cómo cambia, solo porque aquí usted le dio lugar a la palabra de Dios y renovó su mente mediante este libro sagrado y los principios que aquí hay. Entonces usted se convierte en una persona que ahora aporta soluciones, que ahora aporta ante un problema en lugar de convertirse en parte del problema. Es muy importante este principio. El Señor Jesús nos dijo aquí en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Por mucho que nos afanemos, que nosotros nos suframos, ¿y eso soluciona un problema? No. Santiago nos va a decir, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, nos habla sobre las pruebas, sobre la tentación, pero Santiago, ¿qué nos dice? Leamos otro consejo allí, en la carta de Santiago, ahí después de Hebreos. Vaya conmigo, Santiago capítulo 1, y mire lo que dice acá, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la prueba se convierte en una fábrica que va a producir fe, fuerza, gozo, confianza en Dios, sabiduría de Dios. Entonces, si usted aprende a ver los problemas de esta manera muy diferente, usted va a ser una persona equipada para poder servir a Dios y para poder realmente ayudar a otras personas. Dios nos da esta capacidad a nosotros los pastores, cuando nos presenta en nuestra vida situaciones familiares, matrimoniales, personales, económicas, enfermedades. Y Dios nos enseña en los tiempos que pasamos orando, meditando la palabra, cuando nosotros nos encerramos con Dios, todo ese tiempo de nosotros, en el momento de la prueba, va a producir lo que dice aquí Santiago: gozo, oportunidad, para yo demostrar que Dios está en mí. Entonces, dése cuenta que lo que Dios nos está hablando nos conviene, mis hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a apartarnos del Señor, de la oración, de la Biblia? Ay, ya no escucho al pastor, ya no me congrego, ya no puedo estar aquí, yo mejor hago mis cosas. ¿Cómo? Cuando lo que Dios quiere darnos es a nosotros vida, y vida en abundancia. Enseñanzas que son tan útiles para nosotros y para alcanzar la vida eterna. Entonces, seguir a Dios es el mejor negocio que nosotros podemos hacer. Lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es tener a Dios como Padre, es tener a Jesús como hermano, como amigo, es caminar con el Espíritu Santo cada día, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el gozo. Usted lo mira en Gálatas, el capítulo 5, versículo 21 y 22, nos dice que el fruto, o sea, la evidencia o el resultado de que el Espíritu Santo está en nosotros es el amor, pero también es el gozo, también es la paz, también es la paciencia. Entonces Dios en nosotros hace que las pruebas, los problemas sean una fábrica de todas estas cosas maravillosas que Él quiere producir en nuestra vida. Ahora, es importante que yo le diga aquí esto a usted: el que produce la paz, la sabiduría, el gozo, el amor en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que lo produce. Nosotros no podemos producirlo por nosotros mismos. En nuestras fuerzas, en nuestros intentos, vamos a caer. Vuelva al ejemplo del apóstol Pablo, que es el texto que hoy hemos estado estudiando. Si Pablo mira su situación con ojos humanos, Pablo está acabado. Pablo no tiene ya más que hacer. Entonces, dése cuenta, leámoslo en las mismas palabras del apóstol. 2 Timoteo, que ha sido nuestro texto de estudio. Pero mire ya
la descripción del apóstol. Segundo de Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote, hablando del frío, que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Él ya sabe que está listo para ser sacrificado. Él ya sabe y lo declara aquí también, que en su primera defensa estuvo solo, que nadie estuvo con él. Él ya lo sabe. Y aquí nos está describiendo el apóstol Pablo su situación, en un calabozo, con frío, no tiene ninguno de sus rollos, lo cual nos habla de que la captura del apóstol Pablo, él ya había estado preso en Roma una vez, pero le habían dado algo de libertad, y aproximadamente 2 años después es que lo vienen a encarcelar a él. Pero todo esto nos habla de que fue tal vez algo repentino, algo inesperado. El apóstol no esperaba que lo fueran a encarcelar así inmediatamente, y por eso no pudo llegar a ese lugar ni preparado ni nada. Y eso fue tan duro para toda la iglesia que muchos empezaron a irse. Y líderes, gente importante como Demas, simplemente dijeron, no, esto es muy duro, si esto le pasó al apóstol, ¿qué me espera a mí? Y prefirió el mundo, o sea, negó la fe, apostató de la fe. Y Pablo tuvo que rápidamente decir, ustedes se van para Éfeso, Tito, váyase para tal lugar. Empezó a direccionar gente. Dese cuenta que el problema del apóstol Pablo encarcelado no fue lo terrible y que se acabó el ministerio. Al contrario, fue la oportunidad para equiparar a los que sí estaban preparados, como Timoteo, como Marcos, como Lucas, como Tito. Fue la oportunidad para lanzarlos a ellos con mayor valentía. Desde la cárcel de Roma, el apóstol Pablo escribió, y si usted mira las cartas que el apóstol Pablo escribió en los diferentes tiempos de cárceles, son las cartas más gloriosas, hermanos. Entonces Pablo sabía enfrentar las pruebas a la manera de Dios. A veces nosotros tenemos temor de quedarnos sin dinero. ¿Por qué? Porque nos gusta la comodidad, nos gusta darnos lujos, nos gusta darnos gustos, y entonces decimos, no, ahora me toca sacrificar lo económico, ya no voy a poder. Entonces es importante que nosotros saquemos eso de nuestro corazón, que saquemos el mundo de nuestro corazón completamente y que estemos preparados para lo que el Señor tenga para nosotros, sea lo bueno, sea lo malo, como lo hablaba Sammy muy lindo el viernes. La prueba de Job. Job lo pierde absolutamente todo en tan solo un momento. Vienen a darle la noticia uno tras otro. Perdió los bienes, perdió los ganados, perdió sus hijos y lo último, perdió su salud. ¿Qué dice Job? Jehová ha dado, Jehová ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job también dice palabras muy similares a las que Pablo aquí nos animó. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. O sea, yo sé que mi libertador no me va a soltar. Entonces, dése cuenta que los problemas son grandes oportunidades para nosotros si confiamos en Dios, si hacemos las cosas a la manera del Señor. Termino con esto, con el punto número 8. Les prometí 4 puntos cada domingo. Hoy termino con el punto número 8. Si fracasa, vuelva a intentarlo. Si fracasa, vuelva a intentarlo. Yo estuve compartiendo estos 12 puntos, los envié por mensajes de texto a través de los diferentes medios sociales a los hermanos de la congregación. Si usted está interesado, me escribe un mensaje en Facebook, en WhatsApp, me contacta en Messenger y yo con gusto le mando todos los 12 puntos. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos sean simplemente consejos para que usted viva una vida cristiana saludable. Y mi amado hermano, tal vez yo le estoy predicando hoy a gente que ha intentado caminar con el Señor y no ha podido afirmarse en su fe.
Tal vez hoy yo le esté hablando hoy a gente que tuvo ministerios, gente que le sirvió al Señor y por alguna situación difícil o algo no pudo continuar. Hoy yo le digo, no se dé por vencido. No se dé por vencido, porque con Dios tenemos la oportunidad de una restauración completa, de volver a empezar nuevamente. Nos lo dice la palabra en el libro de Lamentaciones. Por esto no fuimos destruidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y aquí, ¿qué nos dice el capítulo 4, versículo 11? Capítulo 4, versículo 11, nos da apenas un ejemplo muy bello de que Dios puede darnos nuevas oportunidades. Usted está frente a un hombre al cual Dios le ha dado una oportunidad maravillosa de seguir adelante con la congregación. Después de pruebas y batallas muy difíciles, ya estamos pronto, en el mes de mayo, a cumplir 8 años como iglesia acá en London. Y no ha sido fácil el ministerio, hemos cometido errores, hemos sufrido también, hemos sido víctimas de maltratos, de muchas cosas, pero hermanos, estamos felices porque confiamos en un Dios que da oportunidades a aquel que es humilde, aquel que sabe buscarlo, Dios lo coge y lo restaura. Lo vimos en el apóstol Pedro y ahora lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Versículo 11 dice, 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos es el mismo Juan Marcos, sobrino del apóstol Pedro, que escribió el Evangelio de Marcos. Marcos es aquel jovencito que en el Evangelio de él precisamente describe que en el momento de que están en Getsemaní y que vienen a arrestar a Jesús, él es aquel joven que dejó su capa, su abrigo que tenía para cubrirse y corrió desnudo en paños menores, salió corriendo del miedo. Ese es Juan Marcos, ese es el Marcos al cual aquí se está refiriendo Pablo. Es el mismo Marcos que en el primer viaje misionero de Pablo y de Timoteo, de Pablo, Timoteo y Bernabé. Pablo está con Bernabé y entonces Bernabé toma a Marcos, Pablo viene con Timoteo, no estoy seguro si con Silas también, y se van a los viajes misioneros a predicar el Evangelio a los diferentes lugares del Imperio Romano. Y entonces están en medio de situaciones obviamente difíciles y Juan Marcos se atemoriza, a Marcos le da temor, era joven. En su reacción cuando capturaron al Señor Jesús nos dimos cuenta que él pues era alguien que tenía miedo y salía corriendo, y eso sucedió ya en el ministerio. Ya estando él con Bernabé en medio de la misión, ve las cosas difíciles y se mete en un barco y se regresa hacia Jerusalén. Y esto le desagradó mucho al apóstol Pablo, por lo cual cuando viene un segundo viaje misionero con Bernabé, Bernabé le dice, bueno, vamos otra vez con Marcos. Entonces Pablo está con Timoteo, con Silas y dice, listo, vamos. Y Pablo le dice, ¿cómo así, Bernabé? Tú no vas a llevar a este muchacho otra vez, este muchacho no está listo para el ministerio. Y Bernabé le dice, pero ¿cómo no? Es mi familia, él ha creído y claro que sí, él ya está preparado, él aprendió su lección. Y Pablo le dice, no, Bernabé, no. No, nosotros no podemos arriesgarnos. Necesitamos gente fuerte, gente fiel, gente valiente, y este muchacho no es valiente. Yo no tengo nada en contra de Marcos, pero él no está listo. Entonces, era la palabra de Pablo contra la palabra de Bernabé, hay un desacuerdo muy fuerte y parten caminos en direcciones opuestas. Entonces Pablo era consciente de que Marcos había cometido errores y Pablo había sido estricto, pero Marcos también era consciente de que se había equivocado, de que había sido cobarde, pero Marcos amaba a Jesús, Marcos quería realmente servirle al Señor, y eso no fue el final de su ministerio. Marcos se fue con Bernabé, Marcos siguió predicando fielmente con los otros apóstoles, con los otros hermanos, y llegó a un nivel de madurez en el cual ahora, después de muchos años, es útil para el ministerio de Pablo, y Pablo mismo le dice, tráemelo. Por eso usted no tiene que darse por vencido si falló. El mismo Timoteo fue enviado por Pablo a Éfeso y como pastor en Éfeso no le fue bien. Éfeso era una plaza difícil,
Éfeso estaba rodeado de muchísima idolatría. Diana de los Efesios, uno de los cultos más grandes en toda Asia. Uno de los cultos más grandes del imperio era el de Diana. Y Timoteo estaba allí, envuelto en muchas situaciones. Y Timoteo amaba al Señor. Timoteo sabía las Escrituras, ya lo leímos. Pero Timoteo también era joven, tenía sentimientos. Y como era humano, como usted y yo, cometió errores. Pero Pablo no desechó a Timoteo, al contrario, lo animó. Pablo era un hombre que producía soluciones. Pablo era un hombre con una mente totalmente centrada en Cristo, que estaba listo a levantar, que estaba listo a ayudar, que estaba listo a corregir y a enderezar para impulsar a la gente hacia el ministerio. Lo hizo con Timoteo y ahora le está dando la instrucción a Timoteo para que lo hagan con Marcos. Amada iglesia, no menosprecie la sabiduría de todas las cosas que le estoy diciendo, es palabra de Dios. Si usted le falló al Señor, si usted no ha podido, si usted realmente en algo no lo hizo bien, eso no es el fin de su historia. Esfuércese en la gracia, como Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, vuelva a tomar fuerzas en la oración, vuelva a tomar fuerzas en la fe. Vuelva nuevamente, Señor, perdí ese amor y esa pasión que tenía por ti, me pasaron situaciones y cosas, pero yo quiero regresar, yo me quiero levantar. Y Dios le va a restaurar, Dios le va a dar siempre a usted la salida si usted lo busca de corazón. No tema. ¿Quién dijo que es el fin de su historia? ¿Quién dijo que es el fin de su historia? Muchas veces nosotros estamos enfrentados a los errores de nuestras autoridades. Y son nuestras autoridades las que abortan algo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Pero Dios redirecciona ese plan y dice, ya no es lo que iba a hacer con ellos. Ahora lo vamos a hacer así, en esta manera. Y lo coge Dios y dice, a pesar de que ellos se hayan equivocado, yo te voy a dar a ti esto. Amada iglesia, es Dios el proveedor de las promesas y nosotros necesitamos estar listos. Con esta mentalidad crecí yo en el Evangelio. ¿Qué decía el apóstol, nuestro pastor Antonio? ¿Qué decía el pastor Antonio en las enseñanzas cuando apenas nosotros estábamos empezando, hace 15 años ya? ¿Qué nos enseñaba él? Y él decía, ¿quién es ese próximo que va a estar preparado para coger la bandera y decir, vamos adelante, que se cayó un pastor, que se derrumbó un ministerio? Eso no es el final. Ahí debía haber un remanente que sí era fiel a Dios, que sí estaba buscando al Señor. Toman la bandera y dicen, vamos adelante. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros desempeñamos no depende de hombres, depende de Dios. Depende de Dios. Saúl se torció. Saúl fue cobarde, temeroso, le gustaba dar los aplausos de la gente y poco a poco de agradar a Dios. Y Dios lo desechó. Pero eso no fue el final de Israel, mis hermanos. No, Dios cuando desechó a Saúl ya tenía listo a David. Entonces dése cuenta, amada iglesia, que usted necesita tomar estos principios y creer en Dios. Y voy a terminar aquí en este versículo que leí antes, para que usted por favor tome fuerzas y confíe en el Señor. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Qué lindo que sean versículos que usted memoriza, versículos que usted graba en su mente, en su corazón, y que usted sigue declarando. 2 Timoteo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? La recompensa que le estaba preparada a Pablo. La recompensa que Dios tenía preparada, el tesoro que Dios tenía preparado en el cielo, la corona de vida que Dios tenía para Pablo, la corona que él iba a tener como príncipe de su pueblo en un reino inconmovible. Amada iglesia, vamos a inclinar nuestros rostros
Y vamos a decirle al Señor que confiamos en Él. Si usted ha pecado, lo que haya sucedido, lo que usted hizo mal, es el momento de pedirle el perdón, de soltarlo, de traer esa carga, esa angustia y preocupación delante de Dios. Si otros han fallado, es el momento de perdonarlos, de soltar también eso delante de Dios. Y si usted es el que ha fallado y que se ha aflojado en las cosas de Dios, también es el momento de traer eso delante del Señor y comenzar a pedirle: vuelve a darme esa fe que tenía antes, dame esas fuerzas que antes tenía, quiero cumplir aquello que vine a esta tierra a hacer para ti. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Señor, por tu palabra. Es tu palabra, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y por eso la tomamos con todo el respeto, con todo el amor, Señor. La valoramos y la apreciamos, mi Señor. Y te damos gracias, porque eres muy bueno, eres muy bello, eres hermoso, Señor. Tú eres fiel, tú no nos sueltas ni nos dejas. Tú me diste, Señor, esta lista de estos 12 consejos. Son solamente consejos, Señor. No son pasos ni métodos, simplemente consejos a través de tu palabra para que podamos tener una vida cristiana saludable. Ayúdanos, Jesús, a tener grabado esto en nuestro corazón. Ayúdanos, Jesús, a recapacitar sobre aquello que estamos haciendo para ti, para hacerlo mejor cada día. En esta hora yo te pido, Dios, por aquellos hermanos y hermanas que han estado, Señor, apagados en su fe, aquellos que han podido darle entrada a la cobardía, al miedo, a la frustración, aquellos que se han sentido estancados, aun aquellos que se enfriaron en su relación contigo y que hoy, Señor, no están caminando bien contigo. Oro por todos ellos, Dios, por todo aquel que está escuchando este mensaje o que lo escuchará en el futuro, para que toques su corazón, toques su vida, para que le muestres tu fidelidad, Padre. Así como me has levantado a mí, así como levantaste a Pedro, levantaste a Timoteo, levantaste a Marcos, así como fortaleciste, Señor, a Pablo en medio de la cárcel, del frío, de que ya venía la muerte para él. Fortalécenos hoy a nosotros, Dios. Este mundo está terrible, el mundo está patas arriba y las cosas no van a mejorar, Señor. Y necesitamos más que nunca esta confianza en ti. Sensibiliza a tu pueblo, Señor, que tu pueblo no tema derramar sus lágrimas, que tu pueblo no tema hablar de su dolor, de sus penas, de sus angustias. Que tu pueblo, Señor, te busque, se fortalezca en ti, que la relación de tu pueblo entre autoridades, ovejas, pastores, hermanos con hermanos, sea una relación linda, hermosa, que haya amor fraternal como tu palabra nos lo dice, ese amor de familia en Cristo. Ayúdanos a volver a esa raíz que hubo, Señor, en la iglesia primitiva, de ser unos hermanos de corazón, con un mismo Padre, el que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo de las circunstancias, a no avergonzarnos de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos, ayúdanos a no frustrarnos y a querer renunciar si fracasamos. Al contrario, que esto sea la oportunidad para darnos mayor humildad, Señor. Que esta sea la oportunidad para que nosotros recapacitemos sobre los errores que cometimos y las áreas que quieres fortalecer en nuestras vidas, Dios. Padre, somos tuyos y queremos hacerlo, queremos lograrlo. Yo te pido, Espíritu Santo, por cada hermano, cada hermana que está allí, tal vez con lágrimas, yo te pido que tu presencia en este momento le dé fuerzas nuevas, que levantes a todo aquel que está caído. Levántale, Señor. Llena, Señor, en este momento a cada aquel que se ha dispuesto en su corazón, llénale de amor, de gozo, de paz. Llénanos de tu paciencia, de tu sabiduría, de tu mansedumbre, para no arreglar las cosas a las malas, a nuestra manera, no,
a tener siempre la mansedumbre, el amor, el respeto, la cordialidad, Señor, la amabilidad. Oh precioso Dios, gracias. Mi Señor, yo estoy muy contento de haber predicado hoy. Estoy feliz. Y te agradezco este privilegio. Si alguno de mis hermanos está enfermo en su cuerpo, te pido tócale allí donde está y sana su enfermedad, Señor. Si alguno de mis hermanos está, Señor, en una situación económica difícil, te pido tráele provisión, ábrele puerta para un nuevo trabajo, para un negocio. Ayúdale, Dios, con tu provisión de lo alto, para que no le falte ningún bien. Y si alguno está falto de sabiduría, Señor, dásela en el nombre de Jesús. Nosotros nos levantamos contra todo lo que Satanás ha querido hacer en contra nuestra, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestras familias, de nuestros ministerios. Y destruimos, Dios, todo ataque del maligno. Lo destruimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que tu palabra dice que sobre esta roca has edificado tú la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Hoy declaramos que tú eres el Dios de toda paz, que aplastas en breve a Satanás bajo nuestros pies. Por eso es en victoria que tu pueblo, Señor, camina, en gozo y de gloria en gloria, acercándonos a ti. Gracias, Padre. Santifícanos y límpianos del pecado y guárdanos de este mundo corrompido. En el nombre de Jesucristo, a ti damos gloria y alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y amén. Y amén, mis hermanos. Estamos muy contentos. Siento una presencia linda del Señor. Y quiero animarles a que sigan en esta presencia hoy. Iglesia, almuercen con sus familias en medio de esta paz. Vaya y haga un tiempo lindo con su familia. Esposos, amen a sus esposas hoy. Ámenlas, díganle que son hermosas, díganle a sus hijos que los aman. Hijos, abracen a sus papás, díganles que los aman. Ámense, mis hermanos, ámense. Y si tienen la oportunidad, ayude a una persona que en este momento esté solo o que esté mal. Pero vamos a vivir la presencia del Señor, la vamos a vivir y la vamos a dar a la gente que la necesita. Les amamos mucho. Les damos un saludo muy especial aquí desde Canadá, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente.